Una vez tuvo muchos enojos por parte de su propio partido, Fabián. Si vos tuvieras que incluso utilizar herramientas de la ciencia política para calificarlo como presidente y describirlo. Es una presidencia claramente, lo podemos llamar centro-izquierda. La política es lo primero que hace cuando llega a principios del 2000, gana en el 2002, asume en el 2003. Una de las primeras cosas que hace es sacar recursos, por ejemplo, del área de defensa, suspende una licitación de compra de aviones de combate que había decidido Cardoso, muy pícaramente al final de su mandato, ¿no? Para que lo pagara Lula, digamos, pero la suspende y utiliza esos 800, 900 millones de dólares para iniciar el Plan Familia, que es uno de los planes asistenciales destinados a los sectores más pauperizados, más pobres, que son los que después él saca 20 millones de personas de la pobreza, 20 millones de personas, son una de las claves del triunfo electoral del 2006. O sea, él tiene una política social muy activa, con créditos favoreciendo la educación de las familias pobres, dándole plata a las madres que mandan sus hijos al colegio, tarjetas donde las madres pueden ir a los supermercados y consumir, digamos, ha desarrollado toda una política clientelista, pero para los estándares latinoamericanos y subdesarrollada, bastante sofisticada, ¿no? Bastante transparente, no totalmente transparente, pues imposible, pero una política que ha tenido mucho énfasis en lo social. Y lo que hizo, prudentemente, fue continuar con una política macroeconómica, digamos, de estabilización de la inflación, porque tenía la idea que la inflación al que más le pega es a los sectores pobres, que eso es así, digamos. Entonces gente como Palocci, un ex trotskista convertido a la ortodoxia liberal, manejó los primeros años de Lula con una política, digamos, de ortodoxia a nivel de controlar la inflación, una tasa de interés muy grande. Los industriales lo querían matar a Lula, porque sus primeros 4 años tenía la tasa de interés más alta del mundo. ¿Para qué? Para controlar la inflación. Y eso le pegaba a la industria brasileña. Fabián, ¿y qué nos podés decir de esta apuesta al área de defensa? Bueno, él a partir del 2005, terminando su primer mandato, empezando el segundo mandato, cuando Brasil, uno de los datos que acá podemos agregar, a Lula le toca asistir al boom histórico de los commodities. Digamos, el boom que hay a partir del 2002 en los precios internacionales de la soja, del petróleo, del gas, que ha generado un crecimiento económico muy grande en la Argentina, en Chile por el cobre, nosotros por la soja. Brasil es el 70% de las exportaciones de Brasil son commodities, son alimentos, son minerales, y bueno, Lula se beneficia, digamos, de este ingreso extraordinario, cuadriplicación, triplicación de recursos, con un Brasil que a su vez durante el periodo de él, por inversiones anteriores y el que él continúa, se empieza a autoabastecer, logra el autoabastecimiento de petróleo, o sea, no pierde divisas, o sea, y en ese contexto, y una economía de Brasil que empieza a crecer más fuerte, abandona este crecimiento mediocre del 1-2, ahí él activa lo que desactivó en el 2003, y ahí empieza lo que empieza en el 2006, que es empezar a poner recursos extraordinarios, igual bastante moderados comparados al PBI brasilero, ponerlos en el sector de la defensa. Porque me pregunto, Luis, más allá de estas circunstancias que señalaba Fabián, ¿no? ¿Cuántos de estos logros que repasamos incluso en este segundo informe, como los energéticos, que fueron uno de los más sobresalientes, se deben a Lula o a que Brasil, a diferencia, por ejemplo, de nuestro país, ha logrado tener políticas de Estado que de repente, bueno, dan resultado, ¿no?, con Lula? Bueno, en realidad Brasil es el país de las políticas de Estado, ¿no? Por una cuestión de masa, por una cuestión de tamaño, por una cuestión de establishment que tiene Brasil, no por una cuestión de continuidad, ¿no? Brasil, el imperio portugués se asentó en Brasil, y Brasil tiene una continuidad política enorme, ¿no? Y claro, por un lado no tiene esos crecimientos rapidísimos que tenemos nosotros, pero tampoco tiene las caídas que tenemos nosotros. Brasil no tuvo la caída del 2001. Y cuando estaba, como dice bien Fabián, ¿no?, reptando económicamente, llegó el boom de las commodities. Entonces lo agarró sin una crisis previa, con un camino marcado, y esta posibilidad entonces de insertarse al mundo globalizado como lo ha hecho, ¿no?, sin rispideces. Un poco la crisis explica. Los países que tuvieron mucha crisis después tienen líderes un tanto flamboyantes, ¿no? Digo, Chávez, sí, ¿no?, digo, Correa, y en el medio estamos nosotros, ¿no? Pero Brasil claramente está del lado de la continuidad.
Yo cuando pienso un poco qué es Brasil, es como una especie de tercera vía en Latinoamérica, ¿no? Y es un político también de conciliación, ¿no? Es un político que en su momento tuvo que conciliar 11 partidos diferentes en el Congreso. Y lo logró gracias a lo que los brasileños llaman la fisiología. Esto es, ¿no? Toda una política de entendimiento y una política que tiene también que ver con redistribución de dinero. Por eso digo, es claramente un político de primer nivel. ¿Y qué pasa ahora con el legado político, ¿no? Porque parece no ser muy generoso en lo que es compartir el poder o buscar delfines, ¿no? Que realmente sobresalgan. Como todo caudillo, obviamente no le gusta, como decía Luis en el corte, que crezca pasto abajo del árbol, digamos, ¿no? Pero yo creo... Pino Lula, no claro, crece nada no crece abajo. Sinceramente yo creo que él quiere que gane Dilma Rousseff, que es su mano derecha, ahora maneja todos los paquetes económicos de infraestructura de Brasil, un cargo importantísimo que maneja miles de millones de dólares. Su mano derecha, su delfín, yo creo que va a ser una fuerte fuerza por ella. Pero el carisma no es transferible. Acabamos de tener la selección de Chile, Bachelet se va con el 80% de popularidad y su coalición política sale segunda a 14 puntos del primero. En un país donde los partidos son fuertísimos. Donde son fuertísimos. Sin embargo, los candidatos... Con lo cual acá vamos a tener lo mismo, un Lula que se puede ir con el 70, el 65, el 72, pero que no derrama necesariamente a Dilma Rousseff. Y digo, para esta visión que tenemos blanco-negro en la Argentina, ¿cuál es el riesgo? Si algún televidente va a decir, uy, Tonelli y Calle pusieron una duda en el dios Brasil. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que estas mismas personas en 2 años, porque hay un cambio político en la Argentina, haciendo una persona, por ejemplo, de centro derecha, digamos, de discurso liberal, proamericano, pro-FMI, mute y empieza a decir, no, no, Brasil está lleno de pobres, no, 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 Brasil, nuestro destino es Washington, no, no. Digo, claro. Más vale, digamos... La inseguridad es tremenda. La inseguridad es tremenda, se caen los helicópteros en Río, digo... que veamos Brasil no a través de lo que es Brasil, leyendo los diarios de Brasil, hablando con brasileros, o preguntarnos, ¿por qué si todo está tan bien la candidata oficialista pierde? Claro. ¿Por qué si todo está tan bien la persona más furiosamente crítica a Lula que Serra está primero por 20 puntos? Digo, preguntas básicas. Claro. ¿Por qué la Unión Industrial de Brasil saca todos los meses un comunicado criticando la política de Lula? Digo, ¿por qué? ¿No? Entonces, la mejor forma para la Argentina, para los decisores, de entender Brasil es entenderlo por Brasil. Claro. No mezclarlo con nuestra pelea. Si alguien le quiere pegar... Exactamente. Si alguien le quiere pegar al gobierno argentino, que use los argumentos que tiene. Que unos cuantos. No utilicemos Brasil porque es muy importante Brasil para instrumentalizarlo, porque no lo vamos a entender. Entonces vamos a pasar de endiosarlo a denigrarlo. Claro. Ninguna de las dos cosas son correctas.